Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 57. Salmo 119, verso 57. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita y muy preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, Señor, sé tú convenciéndonos, Dios mío, de que tú eres nuestra porción, Señor, de que tú eres nuestra parte, de que tú eres nuestra herencia, de que si te tenemos a ti lo tenemos todo, que contigo nada nos falta, Señor, que en ti, que tú eres suficiente, mi Señor, para cada una de nuestras necesidades. Señor, convéncenos de que tu amor es inagotable, de que tu fidelidad es permanente, mi Señor, que tu provisión nunca falta, mi Señor, que tú eres el dueño de todo, mi Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y que hay promesas, mi Señor, porque tú te viniste a dar por nosotros y tú vives para nosotros. Tu gloria, mi Señor, la has derramado sobre tu pueblo y tú eres nuestra porción, mi Señor. Glorifica tu nombre y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de los corazones que estamos en este lugar. Espíritu Santo, sé tú convenciéndonos, mi Señor, de pecado, de tu justicia y de tu juicio venideros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El título para esta preciosa enseñanza en este día: el Señor es mi porción. He dicho que guardaré tu palabra. Bendito es el nombre del Señor. Porción es igual, aparte. El Señor es la parte que me tocó. Ración es un pedazo. Herencia. O sea que, según este verso, a usted y a mí nos tocó, según el salmista, la porción suya es el Señor de los ejércitos. La porción suya y mía es el Dios todopoderoso. La porción suya y mía es el Dios todo suficiente, el Dios que no falla, el Dios eterno. ¿Cómo le parece, hermano, esa porcioncita que le tocó a usted y me tocó a mí, si nos lo apropiamos? Bendito es el nombre del Señor. Hoy empezamos una nueva estrofa, la octava estrofa. Esta octava estrofa tiene dos características. Tiene una letra, la letra Het, que en algunas Biblias en español aparece Chet, pero es Het. Y tiene otra particularidad, que es el número 8. O sea que hay dos características que tiene esta estrofa: un número que es poderoso, el número 8, y la letra Het. Entonces,
El número 8 habla de circuncisión. Dios ordenó que se circuncidara todo varón al 8º día para poder formar parte del reino del Señor. O sea que la persona que no se circuncidaba no era parte del reino de Dios. También este número nos habla, pues, con la circuncisión comienza nuestra relación con Dios. También el número 8 nos habla de vida nueva. Nuevos comienzos. El número 8 también habla de la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino en el primer día de la semana, y el primer día de la semana equivale en nuestro calendario al domingo, y el domingo es el 8º día, pero es el primer día. El 7º día es el sábado, pero el 8º es el domingo, pero también tiene la característica de que es el primer día de la semana, 1º y 8º. Entonces habla de la venida del Espíritu Santo. Esta estrofa, la letra Het, el número 8, y habla del nuevo nacimiento. Qué poderoso, qué tremendo. Ahora, la letra Het significa un cerco, una pared. Habla de protección. Esa pared hace separación. Habla de división. Esa letra Het es Cristo, el que hace separación. Dice la palabra que hay un velo de separación que no permite ver al mundo la gloria de Dios, y ese velo es Cristo. Dice que cuando ese velo sea quitado, dice, podrán ver la gloria de Dios y podrán ver a Cristo. Entonces Cristo es esa pared. En el tabernáculo el Señor puso su santuario y lo cercó, puso una cerca que habla de la letra Het, que es Cristo. Cristo es esa cerca que no permite que se entre a la gloria de Dios sino a través de Él, porque Él es esa cerca. Él es esa pared de división. Entonces, qué importante esta 8ª estrofa, teniendo en cuenta de que representa a Cristo, porque es solo a través de Jesucristo que podemos entrar al santuario de Dios. Es solamente a través de Él que nosotros podemos acercarnos al Padre. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Él es esa pared, Él es ese cerco de división que hace división entre lo santo y lo profano, lo que es de Dios y lo que no es. Él, sin Cristo no hay salvación. Entonces, qué importante esta 8ª estrofa. Mi porción es Adonai, o sea, mi galardón, dice el salmista, mi herencia, mi gloria, quien hace diferencia entre sus hijos y el mundo. Hermano, el Señor hace diferencia entre quién es suyo y quién no es de Él. Es tremendo como en Egipto, cuando estaba el pueblo de Dios, cuando el Señor se acordó del pueblo, porque el pueblo gemía y clamaba, y dice que Dios se acordó de ellos y bajó, y en cada una de las plagas dice que el Señor hizo división entre el pueblo de Egipto, que representa el mundo, y entre el pueblo de Dios. Mire, veamos un ejemplo tremendo. Entonces, el Señor es el que derriba esa pared de separación entre nosotros y el Padre, porque dice que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. Pero cuando venimos en arrepentimiento a Cristo, Él dice, arrepentíos y convertíos. Primera de Pedro 3:9, porque el reino 3:19 de los cielos ha llegado. Entonces, y también lo dice en Marcos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando venimos en arrepentimiento a Él, nos hacemos uno con el Señor. No simplemente cambiamos de religión, porque eso no tiene que ver con cambiar de nada, es hacernos uno con Él. Y entonces viene ese cerco de protección sobre nuestras vidas y hace separación entre nosotros y el mundo.
entendiendo de que Jesucristo es el Cordero de Dios que a través de su sangre nos justificó para poder entrar a ese santuario, a esa vida del Espíritu, a la vida de santidad, a la vida de Dios. Y Él es el verbo, la palabra que nos santifica, según Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, mi palabra es la verdad. Entonces, qué lindo. Veamos algunos ejemplos de esta letra Het, que es Cristo, como una barrera de separación y de división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 11 y verso 7. Es el segundo libro de la Biblia. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh, que el Señor, que Adonai hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Le explico. Cuando ellos estaban en Egipto y el Señor comenzó a traer las plagas, dice que ni los perros egipcios podían hacerle daño ni a un solo de todos los israelitas, porque Dios hace separación. No solo separa, sino que protege. Bendito es el nombre del Señor. Ni un solo perro de los perros de los egipcios tenía entrada ni siquiera para ladrarle. No lo permitía Dios a ninguno de los israelitas, para que veamos el poder sobrenatural de Dios protegiendo a su pueblo a través de la letra Het, que es Cristo, porque Cristo era el que estaba ya haciendo división entre Egipto y su pueblo. Bendito es el Señor, porque Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová, y Él es el ángel de Jehová que anduvo todo el Antiguo Testamento protegiendo a su pueblo. Bendito es el Señor. Entonces, en Malaquías capítulo 3 verso 18, mire lo que dice: porque es que el Señor es el que hace diferencia, bendito es su nombre, entre lo que es de Él y lo que no es. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, mire, la división entre el justo y el malo, entre lo que sirve a Dios y el que no le sirve. Solamente cuando venimos al Señor, usted y yo tenemos esa capacidad de discernir entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Cuando estábamos en el mundo, todo se valía. Y mire que el mundo va en incremento. Usted no sabe que la ciudad número 1 del planeta Tierra, en el desfile de homosexuales y lesbianas y todo eso, es la segunda ciudad de Israel. Y Jerusalén, ahí están pegadas, se están combatiendo. Mire, más grande que San Francisco están todos los perdidos. Y es más grande a nivel mundial, búsquenlo en internet, en Israel. El desfile número 1 de pervertidos en el mundo está en Israel. ¿Cómo le parece? Esto va en aumento. Primero era solamente res, ahora res, cerdo, gallina, pollo, pollito, todo lo que sirva. Usted ve los pedrastas están enloquecidos. Por ese internet han cogido cadenas y cadenas. Entonces, la única manera que usted y yo hacemos diferencia entre lo santo y lo profano es uniéndonos a Cristo. Sin Él es imposible. Sin Él usted le da entrada a todo lo que venga. Venga a nosotros tu reino. No importa lo que venga. Entonces necesitamos que Cristo venga, entre a nuestra vida para poder hacer diferencia entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Muy importante. Porque el salmista dice que como Dios es su porción, su heredad, ha decidido, ha determinado que obedecerá la palabra de Dios. Eso es lo que dice el primer verso. Jehová es mi porción, o sea, la parte que a mí me toca es Jehová. Yo lo escojo a Él por encima de todo. No hay nada en este mundo más valioso para mi vida que Dios, el Señor de los ejércitos. Qué hermoso que usted y yo como creyentes pudiéramos decir eso. ¿Por qué? Porque
la Biblia dice en Romanos 8, verso 17, dice que nosotros somos herederos de Dios. Él es nuestra herencia. Y somos coherederos con Cristo. O sea, usted y yo lo tenemos todo en el Señor. Todo. Todo. Lo que pasa es que cuando hay situaciones vamos a buscar las soluciones en el mundo y no en el Señor. Entonces, si el Señor es nuestra herencia, si el Señor es nuestra porción, ¿qué debemos determinar nosotros? Mire lo que determinó el salmista. He determinado obedecer, guardar sus mandamientos. ¿Cuánta gente cambia su porción, hermano? Han conocido del Señor, inclusive muchos le sirven en los púlpitos o en los diferentes ministerios al Señor. Y muchas veces, hermano, cambian esa porción, la más alta, sus promesas, sus bendiciones y los propósitos para nuestra vida y nuestra familia y nuestra descendencia por una porción del mundo. Por una carita bonita del mundo, por una revolcadita en el mundo. Cambian al que lo tiene todo y al que lo puede todo. Bendito es el Señor. Cuánta gente, hermanos, y apoyados muchas veces por sus padres. Mire lo que dice Éxodo 10:22 para que usted vea que el Señor hace diferencia. Hermanos, es que usted y yo nos tenemos que casar con el Señor y con su palabra, no con una religión. No con una religión evangélica o cristiana o como la llame. Su matrimonio y el mío tiene que ser es con Dios y su palabra. Porque, hermano, hay 42,000 sectas en la tierra. 42,000. Y mi Cristo viene por una sola iglesia. ¿Dónde va a encontrar en 42,000? Eso el Ministerio Cristiano Global hizo esa encuesta a nivel mundial. Hay 42,000 sectas o religiones, que es lo mismo. Y Cristo viene por una sola religión. ¿Cómo va a ser el Señor? Si Él mismo dice, hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Porque es que nosotros en nuestra dominación decimos, creamos en esto, en esto. Aquel dice, creamos en esto. Cada uno hace su rancho. Cuando usted y yo hacemos la diferencia entre lo santo y lo profano y lo pervertido, cuando usted y yo nos casamos con la palabra. Bendito es el Señor. Nada más que con la palabra. No se case con ningún hombre, cásese con la palabra de Dios. Ningún hombre, hermano, porque nosotros somos unos pedazos de carne débiles, enfermizos, moribundos y putrefactos y prontos a desaparecer. Él es la palabra eterna, Él es el verbo eterno, Él tiene el poder eterno para cambiar y transformar tu vida. Entonces mire lo que dice Éxodo 10:22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Qué coincidencia esos 3 días. Que también hubo tinieblas cuando el Señor estuvo y cuando estuvo enterrado. 23, mire, ninguno, ojo, de los egipcios, ninguno de los egipcios vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ojo, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, no lámparas. Un milagro sobrenatural. ¿Cómo le parece? Es que Dios hace separación entre la luz y las tinieblas. Entonces necesitamos creerle a ese Dios, hermano, que tiene ese poder para hacer separación, esa letra Het, ese Cristo. Ahí estaba Él alumbrando cada una. Hermano, ¿cuántos miles y cientos de miles de carpas había? Y dice, mire lo que dice, mas todos, no faltó uno, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo le parece? Niños, ancianos y adultos, todos con luz, y el resto todo. Egipto, el 99% en tinieblas y ellos con luz. ¿Por qué? Porque ahí estaba el ángel, el que es la luz del mundo. Bendito es el Señor. Entonces, qué importante de esta letra Het, de esta octava estrofa. Ezequiel 44:23. Mire lo que dice, qué precioso. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
Es que el Señor hace separación, es una barrera, es un cerco, pero también es protección. Al que está en la luz, Él lo protege y lo mantiene en luz. Entonces, qué importante esa letra Het, que hace separación entre lo que es y lo que no es de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:14. Por eso acuérdese que aquí venimos a estudiar la palabra, hermanos. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, miren, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nosotros primero estábamos en ignorancia. Al comenzar a conocer la palabra de Dios, el Señor y la palabra comienza a iluminar nuestra vida, comienza a hacer una transformación sobrenatural, que usted y yo no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón a exponernos a la luz. La luz es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El 15: sino como aquel que os llamó es santo, mire, hace separación. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No solamente en la iglesia, en toda. Donde vayamos. Pero ¿quién hace eso? Ahí está la letra G, ahí está Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo, manteniéndonos y haciendo diferencia entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Él pone un sentir en su corazón y en el mío. Esto no son decisiones que usted toma. Usted toma decisiones cuando está en Cristo ahí. Él lo guía a tomar decisiones que lo glorifiquen. Es muy seguro, hermanos, porque esto es para el que quiera. La Biblia dice para el que quiera. Que muchos otros salmistas y hombres de Dios escogieron otras porciones. El salmista dice: mi porción es Jehová, mi porción es Yahweh, es el Dios eterno, es el todopoderoso, el todo suficiente. Esa es mi porción. Pero hubo hombres de Dios y salmistas que escogieron otras porciones en vez de la porción del Señor, que es la total. Salomón, por ejemplo, siendo ya anciano, cambió la porción de la gloria de Dios, que Dios se le manifestó en gloria, que Dios le habló, que Dios lo llenó de sabiduría, que Dios lo hizo el hombre más poderoso, más rico de toda la tierra. Lo cambió por las mujeres del mundo. Es que usted y yo tomamos decisiones. Mire, siendo un Salomón, un hombre de Dios, un salmista, el que escribió la gran mayoría, miles de proverbios, y cuando menos lo pensó, cambió al Dios eterno, lo cambió por las mujeres, y murió con las mujeres. El salmista Asaf también tenía su corazón en las cosas que los mundanos conseguían. Él, de estar concentrado en el Señor, de un momento a otro cambió la mirada y comenzó a ver a los del mundo que prosperaban, y se le fue dañando su corazón y anhelando y deseando lo que tenía el mundo. Pero ¿qué pasó? Que vino la letra G, vino Cristo, vino el ángel del Señor, ahí lo convenció y lo llevó al santuario para que tuviera un encuentro con Dios. Y entonces terminó diciendo en el Salmo 73:25, mire lo que terminó diciendo Asaf, sabiendo que su corazón ya se estaba perdiendo. Dice: por poco me resbalo, por poco se deslizan mis pies. Y dice: en vano te he alabado, en vano he lavado mis manos, en vano te he servido, he perdido mi tiempo contigo. Mire, estaba cambiando la porción del Señor por la porción del mundo. ¿Hasta qué? Hasta que entrando en el santuario, hay que entrar a esa comunión con Dios, hermanos. Hay que entrar a esa unidad con el Señor, hay que venir a la luz para que nos ilumine y nos saque esas tinieblas. La palabra es la única que nos saca las tinieblas, nada más. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire, cambió la mirada de ahí de los vecinos para el cielo. Y fuera de ti, mire, y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ya no quiero lo que ellos tienen. Te quiero a ti, porque en ti todo lo tengo. Qué hermoso. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Miren, más la roca de mi corazón. ¿Y qué? Y mi porción, miren, mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso. Es que cuando Dios es nuestra porción, Él es para siempre, hermano. Él se da para siempre. Él dice que a pesar de que en el camino usted le falle, Él permanece fiel, porque Él se casa con usted para siempre.
Entonces, qué importante, hermano, tener esa porción asegurada en nuestra vida, porque Él se casa para siempre. Él no es como nosotros, que nos casamos y ya queremos aquella y aquella y aquella. No, Él se casa con uno para siempre. Bendito es su nombre. Él sabía que con el Señor lo tenía todo, simplemente le pasó lo que le pasa a usted y a mí a veces, que nos cansamos o nos debilitamos, ¿eh? Y ponemos los ojos, ahí mismo hay que volver al Señor, porque nuestra porción es el Señor. Hermano, porque es que con Él lo tenemos todo. Ahora mire lo que termina diciendo ya el salmista Asaf en el verso 28. Pero en cuanto a mí, mire que es una determinación personal. Usted es el que le dice en cuanto a mí. Usted es el que le dice al Señor: Señor, quiero una relación contigo. Usted solito aquí o en su casa, no importa. Señor, quiero una relación contigo. No te conozco. Conozco la religión que me han enseñado mis padres, pero sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo fornicario. A muchos consumen drogas, venden drogas, la matan, asesinan, se prostituyen, hacen de todo. No importa. Porque el Señor no vino por santos, Él vino por pecadores. Bendito es el Señor. Así que si tú y yo somos pecadores, Él vino por nosotros. Ahí está lo lindo de Dios. Él viene por pecadores, no por santos. Entonces, qué lindo. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, así tienes que decir tú y tengo que decirle yo: Señor, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a ti y a mí, hermanos, el acercarnos al Señor es el bien, es la bendición. Y podemos decir sin equivocarnos, hermanos, si Dios es nuestra porción, tenemos que buscar las cosas de arriba. Si Dios es ese pedazo, esa parte, esa totalidad del poder y la gloria, las bendiciones, las promesas y los propósitos de Dios para nuestras vidas, tenemos que buscar las cosas de arriba, hermano. Tenemos que buscarlo a Él. Si Dios es mi porción, debo decir como el salmista: he dicho, he determinado que obedeceré tu palabra. Es que usted quiere bendición en su vida, hermano. No la busque orando, no se ponga a orar, no pierda tiempo orando, no pierda tiempo cantando, no pierda tiempo estudiando la Biblia, no pierda tiempo con cosas religiosas. Dedíquese a obedecer la palabra, no más. Y si usted la obedece, la palabra lo va a guiar a orar, a buscarlo, a leer, a escudriñar. Pero es la obediencia, hermano, no es el saber mucho. Es la obediencia a la palabra lo que trae bendición y lo que lo encajan, lo encaminan a usted y a mí en los propósitos de Dios. Si Dios es mi porción, debo vivir esperando en Él. Si Él es mi porción, yo espero en Él. Es como si tenemos, hermano, que yo tengo un papá rico y que me ha prometido pagarme el estudio y todo. Si yo espero en mi papá, yo espero en Él. Yo espero que Él comience a bendecirme, que me pague la universidad, que me pague el estudio. Yo espero en Él. Nosotros tenemos al Señor, hermanos. Nosotros esperamos el que, si Dios es tu porción, tú esperas en el Señor, hermano y hermana. Esperamos en Él. Tenemos comunión con Él, en obediencia a Él. Porque con Él, tú y yo, todo lo podemos. Es en Él, hermanos. Al decir que Dios es mi porción, significa que es la parte de mi herencia. Él decía a Israel que Él era la herencia de Israel, y dice en Romanos 8:17 que Él es nuestra herencia. Lo que a ti y a mí nos tocó en la tierra de los vivientes, la herencia. Hermano, Él es la herencia. Dios es nuestra herencia, nuestra porción, hermano. Ahora, si tú y yo creemos que Dios es nuestra porción, debemos considerar cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras circunstancias, cada una de nuestras situaciones a la luz de Dios, a la luz de sus promesas, de lo que Él nos dice, de su poder, de su gloria, hermanos. Así debemos esperar nosotros. Si Dios es mi porción, me debo regocijar, porque por toda la eternidad, no solamente aquí, tendremos gozo inefable, gozo infinito, amor, paz. El que Dios es su porción, Dios lo llenará de su paz, de su amor y de propósitos. Ahora, si Dios no es mi porción, entonces, ¿cuál es mi porción? O sea, si Dios no es lo más importante en tu vida y en la mía, ¿qué es entonces lo más importante?
La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que nos cela con amor eterno. Qué importante, hermano. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestra porción? Fácil, el salmista lo dice. Él dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré sus mandamientos. Ahí está. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestra porción? Porque guardamos sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no obedece mi palabra. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Bueno, claro. O sea, que el que no obedece la palabra de Dios, Dios no es su porción. No es su porción. Tiene otras porciones más importantes: su trabajo, su mujer, sus hijos, su escuela, su estudio, su dinero, el internet, el teléfono, todo eso es su porción. Pero Dios es lo último. Si Dios es nuestra porción, Él solamente nos pide algo. Vayamos a Deuteronomio para que veamos qué es lo que Dios nos pide, hermanos, si verdaderamente Él es nuestra porción. 10:12. Si Dios es nuestra porción, Él únicamente nos pide algo. Mire, 10:12, mire lo que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Mire, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos, para que tengas prosperidad. Mucha gente busca prosperidad, esfuerzo en el trabajo. Mira, hermano, yo le quiero dar un consejo a las personas que usualmente o por cansancio vienen una vez a la semana y se duermen, hermano. Yo no he visto pecado mayor que ese. Uno venir, hermano, en la semana no existe. Y venimos una vez y a dormir, hermano, en una horita de la palabra, de la luz, hermano, que está alumbrando, de la porción del Señor, el Espíritu Santo, y el Señor moviéndose entre los 7 candelabros que es la iglesia, en medio de cada corazón, y la gente dormida sin recibir la palabra de Dios. Los que trabajan con carros, con taxis, hermano, no deje a Dios para lo último. Si usted sabe que mañana es el día de su encuentro con el Señor, trabaje hasta cierta hora, que Dios le va a multiplicar, hermano. Usted lo que hace para Dios, Dios se lo multiplica. Pero no venga aquí, hermano, que trabajó hasta las 6 de la mañana y usted en su esfuerzo viene al culto, se va a dormir. No va a ser capaz. Separe tiempo para Dios, así como separa tiempo para trabajar, hermano. Se lo doy como consejo. No es un llamado de atención, es un consejo, hermano. Si la lámpara de Dios está alumbrando, mire que dice que entre los millones y millones, no sé cuántos, 20, 30 millones de egipcios, todos estaban en tinieblas, y en cambio en las carpas de Israel todo estaba en luz. ¿Por qué? Porque estaba fluyendo el Espíritu de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que en ese día, el día que escogemos para venir, que vengamos. Y si me estoy durmiendo, voy y me mojo la cabeza, pero voy a estar listo. ¿Me entiende, hermano? Es un consejo. Es un consejo porque uno los ama y uno quiere que usted reciba la porción del Señor. El salmista dice: mi porción es del Señor, y he determinado obedecer los mandamientos. Entonces, que estemos con los 5 sentidos, hermanos, dispuestos para recibir el consejo del Señor. Entonces termina diciendo: para que guardes todos los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire que la prosperidad no está en manejar su taxi 24 horas al día, o su carro, o abrir el negocio tantas horas al día. Su prosperidad está en el Señor, obedeciéndolo. Y en menos trabajo usted va a poder pasar más tiempo con la esposa, con los hijos, van a poder viajar. El Señor los va a multiplicar porque Él lo ha prometido, hermano. Y no vivir como esclavos de un trabajo. El diablo lo tiene a uno esclavo, porque eso es lo que hace el diablo: esclavizarlo a uno con un trabajo para que uno no reciba y no salga a la luz, se mantenga en tinieblas. Entonces, ¿qué nos pide el Señor aquí en resumen? Si Él es nuestra porción, nos pide temor, amor, comunión,
comunión con Él, servicio y obediencia a sus mandamientos, para que seamos prosperados en todo. Qué lindo, hermano. Si Dios es nuestra porción, tendremos esperanza, futuro y una victoria asegurada. ¿Por qué? Porque el todo suficiente, el Shaddai, está con nosotros. Si Dios es nuestra porción, Él debería ser el centro, hermano, de nuestros pensamientos, de nuestros propósitos y de toda nuestra vida. El Señor, cuando los sacó de Egipto, les dijo, dice, os he traído de Egipto sobre alas de águila. Los sacó con poder sobrenatural. Y les dice, para que seáis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Un pueblo santo, o sea, apartado del mundo, porque ahí está en la letra Het, haciendo separación entre nosotros, el pueblo de Dios, y el mundo. Para que sea mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo, pero ya a nosotros, a la iglesia, nos dice, vosotros sois linaje escogido, hermano. Dios mío, ¿será que usted se siente varón y mujer de Dios? ¿Se siente linaje escogido? Que a veces decimos, bueno, mi apellido, mi familia tan pobre, o tantos problemas, o mi familia, mire la herencia. Olvídese de eso, hermano. Su herencia es el Señor. Su porción y mi porción es Dios, no es su familia. Eso no sirve para nada. Es el Señor. El salmista dice, mi porción es el Señor. Si usted tiene una linda familia, gloria a Dios. Si tiene una familia complicada, gloria a Dios también. Bendígalos, y ahora usted está en luz para orar por ellos, para que la porción de ellos también sea el Señor. Qué importante. Dios desea ser la porción más importante de nuestras vidas, hermano. Él quiere ser lo más importante para su vida y la mía. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5. Para que veamos que Dios quiere ser la porción más importante de su vida. Y mire las promesas para usted y para sus hijos. Verso 29. Dios quiere ser la porción más alta, más grande de nuestras vidas. Él quiere ser la porción más grande de nuestras vidas, hermanos. Bendito es el Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera? Mire cómo lo dice el Señor, hermanos. ¿Quién diera? O sea, el Señor está diciendo, ¿qué no diera yo? ¿Qué no diera yo? Pero acuérdese que Él ya había entregado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. ¿Qué no diera yo que tuvieran tal corazón? Mire, que usted y yo tuviésemos tal corazón para que Él fuera nuestra más grande porción. Que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Mire el propósito. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Hermanos, Dios desea ser la porción más importante de su vida y de la mía. Él quiere estar en el lugar más importante de su corazón y de mi corazón. Él quiere ser la porción de nosotros, hermanos. ¿Quién diera? ¿Qué no diera yo que ustedes, mi pueblo, me amasen, me temiesen y guardasen mis mandamientos? Y yo haré que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Qué hermosura, hermanos. Dios quiere ser esa porción. Mientras Dios no sea nuestra porción más alta en la tierra, estaremos vacíos, hermanos. Mire cuánta gente vacía. Sus hogares en la iglesia cristiana y sus hogares, destrucción. El uno en una cama y el otro en otra cama. O a pesar de que muchos duermen en la misma cama, el tipo tiene otra por allá. ¿Por qué? Porque su porción no es el Señor. Porque cuando nuestra porción es el Señor, Él hace diferencia entre las tinieblas y la luz, entre lo santo y lo profano, lo que es de Él y lo que no es de Él. Él, la letra Het, el Cristo de la gloria, que es esa octava estrofa del Salmo 119, ese precioso salmo, ese comentario del ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. Mientras Dios no sea nuestra más alta porción aquí en la tierra, estaremos vacíos, no tendremos propósitos y una incertidumbre eterna, hermano, eterna, incertidumbre eterna. No sabemos para dónde vamos.
Si Dios es nuestra porción, tenemos al que es todo suficiente, al Todopoderoso, para suplicarle por cada una de nuestras necesidades, hermanos. Si Dios es nuestra porción, entonces, ojo a esto, porque es muy importante entender la palabra. Nosotros estuvimos enseñando sobre los atributos de Dios más de 6 meses en el instituto. Y es importante que si Dios tiene atributos, no son para Él. Los atributos de Dios son para nosotros. Entonces, si Dios es nuestra porción más alta, más importante en la tierra, entonces todos sus preciosos atributos trabajarán para nuestra bendición y perfeccionamiento. Su amor. Los atributos de Dios, su amor. Dios es amor. Dice que nos ama con amor eterno. Su nombre es uno de los atributos más grandes de Dios. Así, su nombre, porque es Él. Porque Dios tiene un nombre, pero según cuando vino Emmanuel, Jesús, Cristo con nosotros, Dios con nosotros, Él habla de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada uno de esos nombres, porque Él es el Príncipe de paz, es el Makadesh, el que nos santifica. Él es el Dios fuerte, Él es el Dios de los ejércitos, el que nos defiende. Él es el Nisi, el que levanta bandera por nosotros. Él es Jireh, el que nos provee siempre. Él es el Shaddai, el que tiene todo poder para ayudarle a usted en cualquier necesidad. No le ponga límite, no existe límite para su necesidad y la mía que Dios no lo pueda suplir, porque Él es el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso. Él es el Sabaoth, el que pelea por usted, el Dios de los ejércitos. Es el Shammah, el que está con usted, no importa donde usted vaya, Él siempre lo acompaña. Entonces, si Dios es su porción y la mía, todos los atributos de Dios van a funcionar en pro de su beneficio y el mío, para irnos perfeccionando y haciéndonos cada día más a la imagen de Cristo. Si Dios es nuestra porción. Él es el Sikeinu, nuestra justicia, el que nos justifica cuando nos señalen. Él nos justifica cuando el diablo nos acuse. Su paciencia, hermano, para con nosotros. Dice que Dios, hermano, ya nos llama a todos los hombres de todo lugar, hermano, que nos arrepintamos, porque ya está bien que pasemos los tiempos de esa ignorancia. Entonces Dios tiene paciencia para con nosotros, su perdón, hermano. No hay pecado que si yo cometamos que Dios no nos perdone. Su poder y gloria para beneficio de nosotros. Dios no necesita nada. Todos sus atributos trabajan para usted y para mí, si Él es nuestra porción. Su inmutabilidad, Dios no cambia. Él ha prometido y Él no cambia. Él juró y lo ha determinado y lo va a cumplir, hermano. Bendito es el Señor, su santidad. Dice que seamos como Él, dice que Él nos santifica. Sus hechos, hermano, los hechos de Dios le garantizan a usted de que Él lo ha hecho millones de veces y lo seguirá haciendo, y tiene el poder para defenderlo y hacer lo mismo que hizo en Egipto. Dios tiene sus hechos, hablan de su poder y su gloria para sus hijos. Su carácter santo, de paz, de gozo, de amor, de paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese carácter que Él imparte en nosotros, si Dios es nuestra porción, hermanos. Qué precioso. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Mire lo que dice. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías era el profeta llorón. Él se mantenía llorando por la desobediencia de Israel y por los juicios de Dios contra Israel, porque él amaba a Israel. Y llegó un momento en que le dijo: Señor, ya me has martirizado tanto que me voy de ti, ya no quiero saber más de ti ni de tu palabra. Dice, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba ir. ¿Y por qué? Porque es que la porción de Jeremías era el Señor. Mire que aquí lo dice el que está hablando de Jeremías: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hermano, cuando tengas circunstancias, dificultades, que las cosas no se te dan, si Dios es tu porción, espera en Él, que Él va a hacer.
Él va a hacer, hermano. Él hará. Si Dios es nuestra porción, su sabiduría nos guiará por sendas de justicia. Si Dios es nuestra porción, su Hijo será nuestro Salvador y Rey. Si Dios es nuestra porción, su Santo Espíritu nos enseñará y nos santificará y terminará la obra que comenzó contigo y conmigo. Si Dios es nuestra porción, no nos faltará nada en la tierra ni en los cielos. Si Él es tu porción y la mía. Tener al Señor como nuestra porción es tener la herencia más grande de todo el universo, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 17:7. Yo le cambié una palabra ahí por otra, porque es obvio, porque ella lo había dicho en Lamentaciones. Jeremías 17:17. Mire lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya porción es Jehová. Dice confianza, pero es lo mismo. Usted no pone la confianza en algo que no tenga poder. Su porción, y cuya porción es Jehová, su confianza. La porción de Jeremías, la gloria de Jeremías era su Dios. Salmo 142:5. Mire lo que dice este precioso salmo. Dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hermano y hermana, ¿será que con tantos años que llevamos en el Evangelio, tú has hecho a Dios tu porción más alta? Cuando Dios es nuestra porción más alta, todos los problemas tú los miras como el águila desde las alturas, a donde perteneces, a donde Dios te ha llamado a estar allá en la peña, en lo alto de la peña, y mirar tus problemas. Mira, cuando tú miras una cosa aquí cerquita, ahí la tienes y es casi que igual a ti o más alto que tú. Pero cuando tú te remontas a la peña o a las alturas, ves todo pequeñito. Tus problemas se hacen pequeños. ¿Por qué? Porque Dios es tu porción y Él es el que va a suplir, y Él es el que va a bendecir, Él es el que va a sanar, Él es el que va a quitar a tus enemigos, hermanos. Él es el que va a hacer esa obra sobrenatural para tu vida. Vemos en Moisés, hermanos, un hombre que tenía su porción y su herencia en Egipto. Moisés era el segundo hombre más poderoso del mundo en la época. El hombre más grande de la época era el faraón. Y Moisés era el segundo después del faraón. Estaba su hijo y Moisés. Vemos que su herencia y su porción estaba en Egipto. Se podía decir de que Moisés era heredero al trono de toda la tierra en Egipto, como el segundo hombre más importante del mundo en ese momento, Moisés, siendo el segundo hombre más poderoso de la tierra. Pero dijo como el salmista: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré su palabra. Decidió más bien hacer al Shaddai, al Todopoderoso, la porción de su vida. El Dios decidió esperar un poco. Yo le digo un poco, ¿por qué? Porque aunque Moisés después de unos años murió, dice que inmediatamente fue el arcángel y peleó y luchó por él y lo levantó. Y él se le presentó a Cristo aquí, en el monte de la transfiguración. Entonces, mire el cambio que hizo él, porque es que usted y yo tenemos que tomar decisiones. Mire que el salmista dice: mi porción es Jehová, he decidido, he determinado que guardaré su palabra. Entonces, decidió esperar un poco en lo que no se veía, hermano, porque es que usted y yo esperamos en lo que no vemos. Porque si lo vemos, ¿para qué esperarlo? Dice la palabra. Esperamos en lo que no vemos, porque tenía su corazón en las cosas sublimes y eternas. Vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 24, para que veamos algo precioso. Mire, qué lindo. Por la fe,
Moisés, hecho ya grande, o sea, ya heredero del trono de Egipto, de las riquezas de Egipto, de las riquezas del mundo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a su herencia terrenal, al billete. ¿Cuántos, hermanos, cuántos hoy en día han renunciado al Señor por el billete? En los púlpitos, en el mundo. ¿Cuántos han cambiado a Dios por el billete? Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Dios, a sus hijos y a los ministros, Dios no los ha llamado a ser ricos. Dios no ha llamado a un hombre que enseña la palabra, que predica la palabra, a ser un rico. Dios nos ha llamado a que le demos la porción, la palabra al pueblo. Dice que de los sacerdotes el pueblo consultará de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible hacer diferencia entre lo profano de las riquezas y un Dios santo. Eso no significa que vivamos en miseria, pero no es imposible, hermano, servir a dos señores, porque las riquezas tienen un poder sobrenatural, porque Dios se compara con las riquezas. Dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, pero mire el ejemplo que Dios puso aquí. ¿Qué hace? Este hombre no estaba buscando riquezas, era el segundo hombre más rico del planeta Tierra. ¿Y qué dice aquí? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, renunció al dinero, al billete que muchos predicadores buscan, y muchos van a estudiar para hacerse predicadores por lo que están viendo, porque se hacen disque ricos. Pero son perversos, que tienen su corazón pervertido por las cosas del mundo. Mire lo que dice el verso 25, Moisés escogiendo antes que las riquezas de Egipto, antes que las riquezas y el poder y el reconocimiento y la gloria de los hombres, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque las riquezas nos llevan al pecado. ¿Y cuántos y cuántas, hermanos, cambian al Señor por un plato de lentejas, por un carnal? Se van de la iglesia por un carnal. Cambian al Señor por un carnal, es que porque les asegure un matrimonio. ¿Cuál matrimonio? Lo que les asegura es sufrimiento y tinieblas. Esa mujer hizo separación entre lo santo y lo profano y escogió lo profano, o ese varón. Deberían es arrepentirse, pedirle perdón a Dios para que Dios tenga misericordia. 26, teniendo por mayores riquezas. Mire cuáles eran las riquezas. Él tenía todas las riquezas en su mano y se desprendió de ellas, renunció a todas ellas, y mire las riquezas que escogió. Eso es lo que nos llama Dios, porque esto es un ejemplo para nosotros. Dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, al menos para los predicadores. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire, ay, hermano, ¿cuántos dice Dios que son enemigos de la cruz de Cristo? No quieren saber de Cristo, no quieren saber de su palabra. ¿Por qué? Porque creen que cuando se van de la iglesia pueden tener las 2 y las 3 y las 4 mujeres. Hermano, no saben que cada día se pierden más y llega un momento en que blasfeman contra el Espíritu Santo y ya no hay regreso. Teniendo por mayores riquezas, mire, las mayores riquezas que todo el dinero del mundo para Moisés era el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, que hermano, cualquiera diría, uy, qué hombre tan loco, cómo cambió las riquezas del mundo por un Dios que no se ve. Él cambió las riquezas por un Dios que no se ve. Mire lo que dice. ¿Y por qué lo hizo? Mire, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en su porción. ¿Y cuál era su porción? Ahí lo dice. ¿Cuál era su galardón? El Dios invisible. Por la fe dejó a Egipto, el dinero de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cambió, Moisés cambió las riquezas de Egipto, las riquezas del mundo, la vanagloria del mundo, por los vituperios de Cristo, y porque tenía su corazón, su vida centrado en el Dios invisible. Ese era su galardón. Su porción era el Señor. Bendito es su nombre. Qué lindo, hermano, poder nosotros entender las cosas de Dios, darle lugar a Dios en nuestras vidas, hermano, para que el Señor haga obra maravillosa, hermano, de restauración, de bendición en nosotros, y las promesas no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque cuántos, hermano, cambian al Señor, a Adonai, a Hashem,
El Shaddai, por una porcioncita del mundo y sus deleites temporales. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, es qué ejemplo tan grande el de este varón. Mientras que Moisés cambió el amor y la riqueza de Egipto por el Dios invisible, por Jireh. Bendito su nombre, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Qué lindo es el Señor. Hoy, hermano y hermana, por favor, les pido que cerremos los ojos, y las personas que nos visitan. Mira, Dios puede hacer una obra sobrenatural en tu vida. Solo Dios conoce tu situación, tus sueños, tus propósitos, tus necesidades, tus problemas en ti y en tu familia. Solo Dios los conoce. Pero Él tiene el poder para hacer cosas maravillosas como las ha hecho en nosotros y las ha hecho en millones de personas. No es una religión, es un Dios todopoderoso, un Dios vivo, a través de una palabra viva, que vivifica, que transforma, que santifica, que limpia, que bendice, que prospera, que sana, que restaura. Ahí con los ojos cerrados quiero hacer un llamado. Porque aunque tuvimos por muchos años la Biblia en la casa, en un rincón aguantando polvo, mientras que tú y yo nos bañábamos y nos aseamos y nos cambiamos de ropa todo el tiempo, y la palabra ahí, la Biblia ya abierta en un salmo, recibiendo polvo día y noche, y nadie la miraba. Pero la palabra es luz para nuestra vida, es la que hace diferencia, la palabra, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios, en lo que es bendición y lo que no es bendición. Es la palabra en tu corazón y en tu vida la que te transforma, es la palabra la que te convence, es la palabra la que te lava, la que te limpia, la que te purifica, es la palabra la que te da una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida, es la que trae el Espíritu a tu vida a través de la obra de Cristo y de su Santo Espíritu. Es el poder de la palabra en tu vida y en mi vida, la que hace cosas maravillosas que tú no podrás comprender nunca, porque es sobrenaturalmente. Él hace todo en ti, si tú y yo se lo permitimos. Así que con los ojos cerrados, si hay alguien acá que nos visita y nunca has comenzado una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva, no de una palabra muerta, viva, porque el Señor murió y resucitó, y como resucitó, sigue sanando, sigue levantando, sigue transformando, sigue restaurando, sigue haciendo obras sobrenaturales en la vida de todo aquel que lo reciben. Así que el llamado hoy es, si tú quieres comenzar una relación, unirte al Dios vivo y hacerlo la porción más importante de tu vida, no te preocupes, porque Él se encarga de hacer eso en ti. Lo más importante es que tú quieras. El Señor le dice: el que quiera venir en pos de mí. Si tú quieres, el Señor va a hacerlo. Si tú no quieres, no hay problema, quédate calladito. Pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, salvación eterna, sanidad y bendición aquí en la tierra. Si es así, si tú quieres, o si hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor, dile conmigo: Padre Celestial, díselo con tu boca: Padre Celestial, yo bendigo tu nombre. Señor, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. Señor, yo creo con todo mi corazón que tú lo resucitaste, y como resucitó, hoy tienes para mi vida perdón, salvación, poder y vida eterna. Señor Jesucristo, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor Jesucristo, a partir de hoy te hago el Señor de mi vida, te hago la porción más alta de mi vida, y yo sé
que tú me ayudarás, porque tú prometiste hacer tu obra en mí, para que yo te ame, para que yo te obedezca, para que yo te agrade. Señor, haz tu obra en mí, produce en mi vida ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes producir, Señor. Tú me conoces desde el vientre de mi madre, Señor. Tú conoces mis pensamientos, Señor. Renueva mi mente, cambia mi corazón y lléname con tu espíritu. Glorifícate en mi vida y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, que a partir de hoy yo pueda esperar en ti, porque tú serás mi porción, mi parte y mi herencia más alta en la tierra. Yo te doy gracias, Padre. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiame, mi Señor. Límpiame con tu palabra, que sea lumbrera en mi caminar cada día. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendigo, hermano, a las personas que nos visitan. Señor, guarde sus vidas. Gracias por venir. Es una bendición de que tú medites en la palabra de hoy. Mira, tú puedes tener muchas necesidades de todo tipo, pero si tú haces a Dios tu porción, tú vas a ver cómo el Señor va a obrar sobrenaturalmente en tu vida y propósitos sobrenaturales para bendecirte. El próximo domingo, hermanos, la normal en la mañana, pero a las 4 de la tarde, vamos a traer una enseñanza muy profunda de la palabra, espectacular, que la he pensado otra vez desde hace tiempos, y como este lunes es día festivo, el próximo, entonces la vamos a traer, una enseñanza que yo sé que le va a mover el piso a más de uno, y sobre todo si son teólogos, con mayor razón. Algo tremendo, hermano, maravilloso, profundo de la palabra de Dios. Usted va a ver unas profundidades que usted nunca ha escuchado, verso por verso. Y vamos a ver el celo de Dios en esa enseñanza y cómo Dios, porque hoy en día nos han enseñado muchas cosas, hermano, y sobre todo con respecto a Israel. Pero nosotros tenemos que entender de que las promesas de Dios para Israel, que Él le hizo a Abraham, Él se la hizo, dice que para su simiente, y no habla de simientes, sino de su simiente, que es Cristo. Y es imposible que sin Cristo no hay salvación para nadie, ni para judío ni para griego. Entonces, una palabra profundísima, hermano, larga, para que venga, se vaya después del servicio, descanse y venga para que escuchemos una palabra tremenda, hermano, poderosa, maravillosa, si Dios nos lo permite. Así que, qué bendición. Quiero orar por el cumpleaños de Lisette, la hermanita nuestra en la iglesia, una linda hermanita que amamos. Ya está de cumpleaños, y si hay alguien más que está cumpliendo años, bueno, vamos a orar por usted, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor, porque tú nos has dejado tus atributos, mi Señor, para bendecirnos, para perfeccionarnos. Mi Señor, para ver que esa es parte de la herencia que tenemos en ti cuando tú eres nuestra porción. Señor, ayuda a nuestra hermanita Lisette, mi Señor, para que cada día siga perseverando en ti, mi Señor. Siga creciendo en tu conocimiento, para que nunca se aparte de ti, mi Señor, y que ella haga de ti su porción más alta, Dios mío. Porque tú, todo poder, tus nombres, tu gloria, tus atributos, tus perfecciones, tus excelencias van a trabajar para ella, mi Señor. Para los hermanos, mi Señor, que están de cumpleaños, y para todos nosotros, mi Señor, que te hacemos nuestra porción. Glorifícate en su vida, mi Señor, en su madrecita, en su familia, mi Rey, y que pueda, mi Señor, perseverar en ti, porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay bendición, solo en ti hay provisión, solo en ti, mi Señor, hay sanidad y vida eterna. Te damos gracias, Padre. Bendito es el nombre del Señor, Padre. Hermano Giovanni, vamos a salir cantando esa preciosa alabanza que usted sabe cómo me llena. No le voy a decir cuál es. Usted sabe cómo me llena. Que salgamos llenitos. Hermano, hagamos a Dios la porción de nuestra vida, lo más alto, lo más importante, y usted va a ver cómo Él va a obrar sobrenaturalmente en su vida, su familia, promesas. ¿Quién diera
¿Qué no diera yo que tuvieran tal corazón, dice el Señor, que me amaren, que me temieren y guardaren mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Bendito es el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor. Precioso. Vamos a cantar esta preciosa alabanza y adoración al Señor.